Y hoy vamos a hablar de Dalton Schultz, el tight end de los Cowboys. Una revelación en 2021. Schultz terminó siendo todo lo que yo esperaba que Blake Jarwin fuera. Algún tight end de los Cowboys lo iba a lograr y yo pensé que iba a ser Blake Jarwin, pero no. Fue Dalton Schultz y vaya qué grata sorpresa. Porque además sus números de 2021 muy buenos, y ahorita los estaremos mencionando. Primero, en cuanto a rankings de fantasy para este año, lo tengo como mi tight end 8. Y quizá luzca un poco bajo con los números que vamos a mencionar de 2021. Pero la realidad es que me cuesta trabajo ponerlo por sobre Dallas Goedert. Quizá pudiera ponerlo por sobre TJ Hawkinson. Eso sí es posible. Y entonces Dalton Schultz pudiera establecerse en rankings como el tight end 7. De hecho, justo ese es su rango. TJ Hawkinson, Dawson Knox. Lo veo un grupo abajo de Dallas Goedert. Pero al final de cuentas merece la pena mencionarlo y que lo tengan en mente en próximos drafts. Como les decía, revelación en 2021, termina como el tercer mejor tight end en puntos fantasy totales, solo detrás de Mark Andrews y de Travis Kelce. Nada más. Sin embargo, termina como el tight end 5 en puntos fantasy por juego, generando 12.3 por juego. En cuanto a oportunidad se refiere, terminó como el sexto tight end con más targets con 104 y de hecho fue uno de los 6 tight ends con al menos 100 targets la temporada pasada. En cuanto a target share, se colocó en un 16.4%, no logró ser top 12, fue el 13º tight end en porcentaje de target share dentro de sus equipos. Fue el tight end 10 en rutas desde el slot, el tight end 5 en rutas recorridas, el tight end 3 en recepciones con un total de 78, promediando 4.6 por juego, el 10º en targets profundos, el 3º en rating de calidad de targets. Es decir, que Dak Prescott fue el tercer mejor quarterback cuando targeteó a su tight end Dalton Schultz. Y además fue el tight end 13 en targets en zona roja. Y esta es una estadística que quiero que se enfoquen y que la tengan en mente para cuando veamos su panorama 2022. En cuanto a producción, fue sexto en yardas después de la recepción y quinto en touchdowns con 8. También fue eficiente y en la gran mayoría de métricas se colocó como top 12. Fue el tight end 11 en yardas por ruta, el tight end 12 en yardas por target, el tight end 5 en catch rate con un 75%, es decir, Dalton Schultz demostró que tiene manos seguras, que puede atrapar el ovoide. Fue el tight end 7 en juke rate, esta es una métrica que establece el porcentaje de tacleadas evadidas por cada recepción lograda. Fue el responsable del 18.4% del total de yardas y touchdowns por aire de los Cowboys. Fue el séptimo mejor en puntos fantasy por ruta recorrida y también en puntos fantasy por target. En cuanto al panorama de Dalton Schultz para el 2022, lo principal y lo más importante es que los Cowboys tienen disponibles el 32.1% de targets y además el 44.4% de targets dentro de la yarda 10. Obviamente esto tras la salida de Amari Cooper, de Blake Jarwin, pero ese 44.4% de targets dentro de la yarda 10 es lo que pudieran catapultar los números de Dalton Schultz este año. Recuerden que fue el tight end 13 en targets en zona roja. Ni siquiera estuvo entre los 12 con más targets en esa zona del terreno de juego. En su posición dentro del equipo no tiene competencia alguna. Además, Michael Gallup va a empezar la temporada lesionado. Al principio de la temporada van a pelear por ser el número 2 en targets después de CeeDee Lamb, Dalton Schultz, el novato Jalen Tolbert,
el recién llegado James Washington, Noah Brown y Simi Fehoko. Con estos elementos, creo que es posible determinar que habrá un ligero aumento en el target share, ¿no? Arriba del 16% o 16.4% que tuvo el año pasado. Ligero aumento en targets en zona roja por las razones que ya les expuse. Y sí, quizá pueda haber una ligera regresión en touchdowns, pero no será mucha. A lo mejor 1 o 2 touchdowns que podrá compensar con yardas y recepciones. Su situación actual se está yendo como tight end 7 en Fantasy Pros. Se está yendo después de TJ Hawkinson, lo cual me agrada, pero no lo prefiero por sobre Dallas Goedert y en estos momentos tiene un ADP más bajo. Así que prefiero a Dallas Goedert sin duda por sobre Dalton Schultz. Lo curioso es que en Fantasy Football Calculator está siendo seleccionado como el tight end 11 en ronda 9. Digamos que el ADP de aquí a agosto se equilibra en un rango de ser tight end 8 en ronda 7 u 8. Me parece que ese es un buen valor. Sin embargo, mi único problema aquí para voltear a ver a Dalton Schultz es 1, si está Dallas Goedert disponible, y 2, si me atrevo a elegirlo por sobre algún quarterback top 6 o top 8. Si estoy en esa disyuntiva de Dalton Schultz o Lamar Jackson o Kyler Murray o alguno de estos quarterbacks que me entusiasman en este rango, Jalen Hurts por supuesto, voy a preferir al quarterback. Y entonces esta decisión de ir por el quarterback en estos momentos, en este rango, hará que vaya por un tight end mucho más tarde. Pero si ya no está ninguno de esos quarterbacks con movilidad, con upside, que me gusta buscar en este rango de rondas, entonces sí, Dalton Schultz se vuelve un target importante en drafts a esta altura. Ténganlo en la mente, Dalton Schultz puede establecerse como uno de los mejores 8 tight ends en la temporada, quizás sin el upside del año pasado. Será difícil verlo en el top 3, pero sin duda, en rondas medias, vale mucho la pena.